Antes de pasar vergüenza con estos 15 minutos de fallos en el guión, en Canva y de grabación, los saludamos. Esta cápsula contiene el contexto necesario sobre la trata de personas, una de esas herencias de la conquista que siguen pesando en nuestra realidad social. Pero ojo, aquí va el dato, para que tengamos el panorama completo, la explotación no nació de la nada en el virreinato. Ya existían antecedentes con los mayas y el sistema de tributo humano, prisioneros y niños destinados al sacrificio, como una forma de ejercer poder. En este video nos enfocamos en la etapa colonial, pero sin perder de vista que un fenómeno social de este nivel es básicamente el resultado de todo el lore histórico que venimos arrastrando por siglos. Analizamos las dos caras de la moneda porque entender el pasado requiere objetividad, no solo culpables. Ahora sí, prepárense para 15 minutos de un trabajo lleno de amor, convivencia y sobre todo mucha cooperación en el que afortunadamente pese a la economía del normalista promedio nadie se fue a Acapulco y pudimos terminar a tiempo. Sin más, aquí está el equipo virreinato presentando un problema que nos da para mucho más de qué hablar, la trata de personas. Bienvenidos a esta cápsula histórica. Hoy abordaremos un tema complejo, doloroso, pero necesario de visibilizar. El tema es la trata de personas. Este fenómeno no solo afecta a nuestro país, sino a todo el mundo y representa una de las formas más crueles de violencia y de explotación. Muchas veces pensamos que la trata de personas es un problema reciente ligado únicamente a la modernidad, al uso de las redes sociales o al crimen organizado actual. Sin embargo, esta idea es incompleta si creemos que es novedad, pues en definitiva no lo es. La trata no nació ayer. Tiene raíces históricas profundas vinculadas a sistemas de explotación que han existido durante siglos. Por ello, en esta cápsula realizaremos un recorrido hacia el virreinato de la Nueva España para identificar prácticas que hoy reconocemos como formas tempranas de trata de personas. A lo largo de este video, analizaremos el contexto económico, político y social de esta época que nos permitirá entender estas formas de explotación. Y reflexionaremos cómo estas estructuras no desaparecieron, solo cambiaron de forma. También propondremos una forma de cómo abordar este problema desde un ámbito educativo, mediante el aprendizaje basado en problemas, también conocido como ABP. Finalmente se nos presenta un debate. Estos temas pueden verse con alumnos de edad primaria. Al final de este video vamos a ver estrategias de cómo hacerlo fomentando la conciencia social y el pensamiento crítico. Vamos a ubicarnos ahora en la Nueva España, entre los siglos XVI y XVIII, durante la época del virreinato. Vamos a regresar algunos años a la historia de nuestro país, en la que vivimos una etapa llamada el virreinato. ¿Pero qué era el virreinato? Era cuando mandaban representantes directos de España para gobernar en nuestro país. Eran los que tenían el máximo poder aquí en la Nueva España, como se denominaba en ese entonces a México. Y bueno, esta etapa abarcó del año de 1535 al 1821, que fue cuando se consumó la independencia de nuestro país. Y pues sí, fue una etapa bastante complicada en la que gobernaron un total de 62 virreyes. El primero de ellos, Antonio de Mendoza y Pacheco, que gobernó hasta 1550. Y bueno, la sociedad en ese entonces estaba organizada en un sistema de castas. Las castas eran las mezclas sanguíneas o culturales que se realizaban. Por ejemplo, un español con una indígena, que eran las originarias de aquí, de México, se le denomina un mestizo. Y esto pues determinaba mucho lo que eran sus derechos, sus oportunidades y su calidad de vida, por lo que la sociedad estaba jerarquizada en una pirámide. En la base de la pirámide se encontraban los españoles peninsulares, seguidos de los criollos, los mestizos, los indígenas y los afrodescendientes. En este sistema muchas personas eran despojadas de su libertad, obligadas a trabajar, desplazadas o entregadas sin posibilidad de decisión alguna. Se estima que entre los siglos 16 y 19, 12 millones de africanos fueron sacados de sus pueblos y llevados al Nuevo Mundo. Cuando eran comprados, a muchos de ellos se les marcaba con fierro caliente.
A esta práctica se le denominó carimbo, con la intención de dimensionar e identificar la esclavitud. La economía en la época del virreinato estaba principalmente sostenida por la explotación. Instituciones como la encomienda permitían el control de comunidades enteras. Pero, ¿qué es la encomienda? La encomienda era una institución socioeconómica, por la cual un español tenía derecho a recibir un tributo, ya fuera trabajo o productos por parte de los indígenas. A cambio, él debía evangelizarlos y protegerlos. Esto generaba condiciones de pobreza extrema, desigualdad y dependencia. Y justamente, ¿por qué se repartían en estos sectores? Porque no necesitaban mano de obra calificada. Posteriormente, a mitades del siglo XVII, tuvimos el que, entre comillas, fue el modelo del asalariado libre en México, el peonaje. ¿En qué consistía este? En el que una persona trabajaba para un patrón y se le pagaba un salario. No obstante, este salario nunca les alcanzaba para cumplir sus necesidades básicas, por lo que la persona siempre terminaba endeudada, teniendo que pagar con más trabajo un salario adelantado, que en realidad no era un salario adelantado, era su pago que nunca iba a ser correspondiente a su trabajo, un trabajo mal remunerado, en el que el sistema de deudas, las deudas, eran heredadas hacia los hijos. En realidad era una forma en la que podíamos decir que los patrones tenían esclavos seguros, porque nunca les iba a ser suficiente para subsistir con el salario que se les daba. Aunque los métodos han cambiado, el fondo del problema sigue siendo el mismo: desigualdad, pobreza y falta de oportunidades. Anteriormente, para trabajar este tipo de problemas, nosotros propusimos el aprendizaje basado en problemas, una metodología de la nueva escuela mexicana que pueda ayudarlos a abordarlo desde una perspectiva real, puesto que lamentablemente muchos de los problemas provenientes de la conquista siguen permaneciendo hasta la actualidad. De esta manera, la escuela se convierte en un espacio de formación y desarrollo integral. Endeudada, teniendo que pagar con más trabajo un salario adelantado, que en realidad no era un salario adelantado, era su pago que nunca iba a ser correspondiente a su trabajo, un trabajo mal remunerado, en el que el sistema de deudas, las deudas, eran heredadas hacia los hijos. En realidad era una forma en la que podíamos decir que los patrones tenían esclavos seguros, porque nunca les iba a ser suficiente para subsistir con el salario que se les daba. Aunque los métodos han cambiado, el fondo del problema sigue siendo el mismo: desigualdad, pobreza y falta de oportunidades. Anteriormente, para trabajar este tipo de problemas, nosotros propusimos el aprendizaje basado en problemas, una metodología de la nueva escuela mexicana que pueda ayudarlos a abordarlo desde una perspectiva real, puesto que lamentablemente muchos de los problemas provenientes de la conquista siguen permaneciendo hasta la actualidad. Esto incluyó prácticas que hoy reconocemos como la trata de personas, así como la prostitución, el reclutamiento forzado, el matrimonio forzado, la mendicidad forzada y el tráfico de órganos, por mencionar algunas. Generando control, traslados y explotación de seres humanos para fines económicos. No existían mecanismos reales de protección y la ley solo protegía a las personas que tenían mucho dinero, como hoy en día en la actualidad. En ese caso y en esa época, a los únicos que se protegía eran los encomenderos, que tenían en esclavitud a... Pero había una persona que sí se preocupaba por las personas que estaban en estado de esclavitud, que fue Bartolomé de las Casas, que fue un fraile que le dio voz a muchos de los pueblos indígenas en esa época. Él no solo hablaba, sino también actuaba y denunciaba las injusticias y todas las cosas que los españoles le hacían a los pueblos indígenas y a las personas explotadas en ese momento. La explotación estaba normalizada y era parte del sistema. En la vida cotidiana, estas condiciones se reflejaban constantemente. La religión regulaba la conducta, los horarios y las costumbres. Las comunidades indígenas vivían bajo vigilancia constante y las personas esclavizadas carecían de la libertad. Muchas personas eran engañadas con promesas de trabajo o mejores condiciones de vida. Las mujeres eran entregadas por sus familias a cambio de ganado o también por dinero que los ayudaba a salir de la pobreza. En el virreinato, lo más común eran los matrimonios forzados.
y también la explotación laboral en casas y haciendas. La trata de personas actual tiene 3 elementos: enganchar, trasladar y explotar. Y en el virreinato esto ya se hacía. Pero, ¿cómo se hacía en el virreinato? Enganche, promesas de trabajo, evangelización o protección a indígenas. Traslado, barcos que trasladaban a africanos hacia el puerto de Veracruz o indígenas que eran llevados de sus pueblos a minas. Explotación, trabajo forzado en minas, casas, haciendas, sin libertad ni pagos. En este contexto, las mujeres eran sumamente vulnerables, ya que contaban con condiciones de trabajo bastante precarias, incluyendo el trabajo forzado o sirviendo a familias adineradas. Hoy en día, desafortunadamente, la trata de personas sigue existiendo. Los métodos han cambiado. El fondo del problema sigue siendo el mismo: desigualdad, pobreza y falta de oportunidades. Anteriormente, para trabajar este tipo de problemas, nosotros propusimos el aprendizaje basado en problemas, una metodología de la nueva escuela mexicana que pueda ayudarlos a abordarlo desde... Las modalidades cambian a través del tiempo. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, menciona que existen 11: esclavitud, prostitución, matrimonio forzoso, trabajo forzado, explotación laboral, adopción ilegal, sean mayores o menores de edad, condición de siervo, tráfico de órganos, mendicidad forzada, que la hemos visto muchísimas veces, experimentación biomédica y utilización de menores en actos delictivos. Pero el mecanismo es el mismo: captar, controlar y explotar. Solo en México, en 2022, se registraron 776 casos de trata de personas, de los cuales el 69.9% fueron a mujeres, el 22.4% fueron a hombres y más del 63.2% se registró que fueron a causa de la explotación sexual. Esto es el resultado de estructuras históricas de desigualdad. Durante siglos se normalizó la explotación de ciertos cuerpos. Y lo que no se cuestiona, se repite. Anteriormente, para trabajar este tipo de problemas, nosotros propusimos el aprendizaje basado en problemas, una metodología de la nueva escuela mexicana que pueda ayudarlos a abordarlo desde una perspectiva real, puesto que lamentablemente muchos de los problemas provenientes de la conquista siguen permaneciendo hasta la actualidad. De esta manera, la escuela se convierte en un espacio de formación y desarrollo integral. Se plantea una situación real: la trata de personas. Actualmente, el ABP propone tanto soluciones como reflexiones que nos permitan saber el papel que ocupa dentro de la sociedad. Ya que captamos la atención, ahora sí, preguntamos: ¿por qué ocurre? ¿Quiénes son vulnerables? ¿Y cómo podemos prevenirla? Ahora bien, la metodología apropiada para trabajar con esto es el ABP o aprendizaje basado en problemas, que consta de contextualizar el aprendizaje con problemas de la realidad social en la que estamos viviendo. Sabemos que actualmente, desafortunadamente, se sigue viendo casos de trata de personas, incluso un sector bastante vulnerable son los niños, principalmente las niñas, que son vendidas por sus propios padres. Por ello es que los niños deben investigar un poco sobre este tema, sea con noticias o con situaciones que hayan visto en su vida cotidiana. El alumnado debe de investigar las preguntas planteadas anteriormente, deben investigar por qué ocurren, quiénes son las personas más vulnerables, cómo la podemos prevenir. También tenemos que generar un pensamiento crítico en los estudiantes de tal forma que analicen la relevancia de este tema. Sabemos que no es nuevo y que debe de seguirse tratando, y también debe de reflexionar. Y recuerden, colegas, el tema en las primarias podemos abordarlo con cuidado, pero sin ocultarlo. Se trabajan valores como el respeto, la libertad y la dignidad. Se tiene que enseñar a identificar los riesgos, es decir, los engaños, promesas falsas y las situaciones incómodas que nos enfrentamos. Y algo muy clave,
aprender a pedir ayuda. Hola, buenos días, soy Cami. ¿Cuál es tu nombre? Carol. Ok, Carol, ¿tú qué opinas acerca de la trata de personas en México? Creo que es algo sensible, algo sensible de tratar, porque no es posible que se haya normalizado tanto de que, se encontraron tantas personas muertas, o ese sistema que tanto apoya la trata de personas, creo que no es normal, ahorita no es normal. Pues yo soy Cami, mucho gusto, ¿con quién tengo el gusto? Sergio. Sergio, ok. Sergio, usted es padre de familia, ¿verdad? Sí. ¿Usted qué opina acerca de la trata de personas? Es una práctica que no debiese de existir. Ok, de acuerdo. ¿Con quién tengo el gusto? Con Georgina. Con Georgina, ok. Usted, madre de familia, ¿qué es lo que opina acerca de la trata de personas? Pues prácticamente es una situación que apena al país, apena al mundo, y pues ojalá que cambie la situación para que haya una transformación en esas conciencias que realizan esas actividades, porque hay futuras generaciones que pues esperan que no vean esas situaciones. ¿Usted como madre de familia implementa algún protocolo de seguridad cuando salen de casa? Pues sí, siempre que estén cerca de nosotros, que no se alejen, regularmente cuando hay mucha gente, tomarlos de la mano para que estén cerca de nosotros, les explicamos si es que en algún momento se pierden, qué es lo que tienen que hacer, o acercarse a algún policía, que conozcan en dónde viven, todos esos datos que son importantes. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cami y estamos con... Osiel. Ok, Osiel, una pregunta importante para nuestra investigación. ¿Qué es lo que tú opinas acerca de la trata de personas en México? Bueno, a ver, es un tema muy profundo y para empezar lo que yo opino es mucha gente está equivocada pensando que es un tema actual y es algo que lleva desde hace muchos años y yo creo que es complicado. No, ya se fue. La trata de personas es la consecuencia de décadas de violencia sistémica y fenómenos culturales que han normalizado el sometimiento. Aunque históricamente hemos visto la explotación laboral bajo salarios de miseria, la realidad actual es alarmante. Hoy existe más esclavitud que cuando esta era legal. México ocupa los primeros lugares en secuestro y trata a nivel global, una crisis alimentada por la romantización de la violencia y la narcocultura. Si bien expresiones como el corrido, videos donde se romantiza tener poder de la vida de la gente, dinero, control, etc. apelan a la libertad de expresión, su mala interpretación se convierte en un arma para normalizar el horror y desensibilizar a la sociedad. Como docente de primaria, tienes la responsabilidad de enfrentar este panorama desde el aula. No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de decidir si vas a ignorar esta realidad o si vas a actuar para manifestar un cambio genuino en las nuevas generaciones. El futuro de tus alumnos depende de que dejes de ser un espectador y te conviertas en un agente de transformación frente a una cultura que intenta devorarlos. Los dejo con unas palabras de los autores de esta cápsula para finalizar. La trata de personas no es algo nuevo. Tiene raíces muy profundas en la historia, y no solo de nuestro país. Es fundamental reconocer que la trata de personas no es un hecho que esté aislado. Entonces vámonos rece como nos toque. La educación es nuestra mejor herramienta para romper con este ciclo.